buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una entrevista con Pablo Torres Abdón, mejor conocido en el mundillo de Twitter y liberal. Él tiene una vasta experiencia como abogado, ha trabajado 16 años en el Servicio de Justicia, 11 años en el Fuero Correccional de la provincia de Buenos Aires, y actualmente es socio del estudio Torres y Asociados. Ahí está Pablo. Hola Hola, ¿qué Pablo, tal? ¿cómo va? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Acá tengo montado un estudio de televisión, más o menos. Estamos todos igual con esto de la cuarentena. Sí, Entre el cursado y todo, me imagino que el trabajo igual. sí, sí. ¿Cómo va Pablo? Todo ¿Cómo te bien. trata la cuarentena? Fundiéndome de a poco, pero bueno, uno a veces es abogado y los abogados siempre tenemos algún resto que se está yendo, que cada vez es menos, pero bueno. Vos residís actualmente en Cava, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo se está llevando a cabo la cuarentena ahí? ¿Sigue siendo estricta? ¿Se ve cada vez menos respeto de la gente? En los ¿Cómo papeles es está la cosa? estricta, en los papeles es estricta, en la calle la verdad no se ve que haya, que la gente ya está cansada, esa es la realidad. Sí, la verdad. Sí. Sí, acá en realidad estamos en fase 5, distendido, ahora parece que han rebrotado un par de casos, pero bueno, ¿Ustedes están en como se Santa puede, Fe? tirando. En Santa Fe, sí, Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Sí. Y allá están con el problema de Vicentín también. Claro, en eso vamos a hablar en un ratito, más adelante, si te Bueno. parece. Sí, 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 cómo no. Che, buenísimo. Che, Pablo, con esto de la cuarentena y el aislamiento, hace poco tuve la suerte de entrevistar a Nicolás Márquez y le hice una pregunta a la que él me respondió con una respuesta, valga la redundancia, que para mí un poco polémica. La pregunta era si vos crees que esto de la cuarentena y del aislamiento social puede haber sido un telón o una careta, si se quiere, del gobierno para perpetuarse en el poder o para sacar frutos o para sacar algún tipo de ventaja. ¿Qué opinión te merece al respecto? Mira, yo creo que en un principio la cuarentena arrancó como algo sanitario, tendiente a solucionar el problema, el grave déficit del sistema de salud que tenemos. O sea, para mí es algo muy sencillo. Yo esto lo veo, o sea, yo trabajo mucho con mucha gente, trabajo con sindicatos y la mentalidad peronista, digamos, es muy sencilla. Ellos tienen muy claro que el argentino o la sociedad argentina, por su historia, se banca cualquier cantidad de crisis económicas. Lo que no se banca es muertos. Entonces, ellos para prevenir Ajá. los muertos decidieron destrozar la economía. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa lectura. Diferente es en Estados Unidos, en Europa, donde son países que han pasado por guerras y no por y no por por crisis económicas, o han pasado pocas crisis económicas. Entonces, ellos por ahí se bancan más muertos y menos crisis económica. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Y hoy por hoy ya se convirtió en algo que no saben cómo salir. O sea, esto es exactamente igual al que el cepo al dólar. Es fácil ponerlo. Es fácil poner una cuarentena. Es fácil, ahora es difícil sacarla. Claro. Porque ahora la responsabilidad es de ellos. Si esto fracasa, la responsabilidad es de ellos. Entonces, ellos lo que el único, la visión que tuvo el abordaje de la cuarentena fue más represiva que sanitaria. El problema es que no salgamos de las casas. Y si salís te secuestran el auto, te hacen una causa penal y qué sé yo. Y en realidad se dieron cuenta también que 30, 40 años de democracia, el sistema de salud está cada vez peor. Sí. Si Yendo uno... un poco a esto, sí, decime. No, no, acá en la provincia o en la capital federal, por ejemplo, se vio muy claro en la ley de presupuesto. El presupuesto para hacer veredas es mayor al presupuesto para reformar
para construcción de hospitales o mantenimiento de hospitales. Esa es la bola que le dan. Una gran caja también. Sí, también es una gran caja, pero bueno, por lo menos pues que hagan caja con algo útil. A mí la vereda que la haga cada vecino. Yo lo que quiero es un hospital. Sí, vamos a trabajar así. Está bien. Hoy te stalkeaba un poco. No, stalkeaba no. Estaba en Twitter y leí un tweet muy interesante tuyo sobre el federalismo que se da en Brasil en Estados Unidos, que hacía una comparación en las repúblicas federales que tenemos acá y en Brasil. ¿Vos creés que se está vulnerando el Estado de Derecho en el país con esto de la cuarentena? Se está vulnerando desde varios aspectos para mí. El primero y principal es el federal. No sé, yo no tengo una constitución de Santa Fe acá a mano, pero sí estuve viendo la constitución de Córdoba, la de Entre Ríos, la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y cuando vos ves, la sanidad y la salud son competencia exclusiva de las provincias. Sí. O sea, a ver, el sistema federal argentino está armado de la siguiente manera. Primero existió el pueblo, después existieron las provincias y después existió el Estado Nacional. Exacto. Por eso es que cuando uno lee el preámbulo dice, están los representantes de las provincias que hacen al Estado Nacional, crean el Estado Nacional sancionando esa constitución. Hasta ese entonces había una nación, Argentina, todos teníamos un sentido de pertenencia, pero no había un Estado Nacional, sino que había una cosa media gelatinosa que a través de diferentes tratados las provincias se unían transitoriamente. Tratado del Cuadrilátero, Tratado de Pilar, Tratado de Pacto Federal 2. Entonces, las provincias, cuando crean el Estado, le delegan cierto poder al Estado y dicen claramente todo lo que no delegamos es nuestro. Y cuando uno lee la Constitución Nacional, en ningún momento se le delega al Estado Nacional el tema sanitario y de salud, que es algo que es común en todos los estados federales. Por eso en México no hay cuarentena dictada por López Obrador, por eso en Brasil no hay cuarentena dictada por Bolsonaro, por eso en Estados Unidos no hay cuarentena dictada por Trump, porque sencillamente no pueden, es un problema de estados. El Estado Nacional lo que hace, en el caso de Trump se ve más claro, es administrar fondos y conseguir recursos para los estados, o sea, para las provincias de ellos. Cuando Nueva York tuvo el problema, lo que hizo fue, cuando explotó Nueva York, lo que hizo Trump fue enviar un buque del Estado Nacional, dos buques hospitales con 3.000 camas. O sea, lo que hace el Estado tendría que ser articulador entre estados que no necesitan respirador y estados que necesitan respiradores para que, no sé, pongo un ejemplo, Catamarca, que no tiene casos, entregue sus respiradores y se los dé a la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá no, acá se hizo todo, volvimos a un estado pre-1810, donde hay un rey, que es Alberto Fernández, Alberto I, que él dicta y los gobernadores se adaptan a lo que dicta el rey. Hacen una suerte de virrey y los intendentes son una suerte de oficial primero del cabildo. O sea, todos cuidan que se cumpla la orden del presidente de la nación. No sé si se entiende el mecanismo. El mecanismo es de una soberanía... una centralización absoluta del poder, digamos. Y eso conlleva también a la violación de la soberanía del pueblo, porque en realidad el que decide es Alberto Fernández a través de su jefe de gabinete. Si vos en Santa Fe querés abrir un bar, el intendente de Santa Fe le manda la propuesta al gobernador, el gobernador se la manda al presidente y el presidente se la deriva al jefe de gabinete y el jefe de gabinete decide. ¿Y quién eligió al jefe de gabinete? Nadie, más que Alberto Fernández. Exacto. Sí, es una verticalidad terrible de poder, digamos. Ajá. Ese es el esquema que se armó y que nadie entiende que todo este esquema lo que hace es ir hacia una monarquía absoluta o hacia un estado, un poder absoluto del presidente y del poder ejecutivo en general. ¿Crees que hacia allá vamos? ¿A Venezuela o...? No sé si vamos a ver. No, yo creo que Venezuela tiene el componente de petróleo, que es una sola empresa, el componente militar.
Yo no creo que vayamos estrictamente hacia lo que es Venezuela. Cada pueblo tiene su idiosincrasia, pero nuestra idiosincrasia como pueblo es bastante monárquica. Nosotros ante cualquier situación de temor somos de otorgarle el poder a una sola persona sin siquiera pensarlo. O sea, hay un abuso de las situaciones de emergencia, de los decretos de necesidad de urgencia y de la delegación de poder. El poder legislativo lo primero que hace es delegarle poder al ejecutivo para que decida. Y no hay debate Sí, de cuál exacto. es la salida. Pero eso sucede históricamente, sucedió con De la Rúa, con los superpoderes, sucedió con Dualde, con Kirchner. Sí, O desde sea, la época de Rosas ha sucedido. sí, claro, exactamente. Y yendo un poco más a la vulneración de estos derechos y de la propiedad privada, ¿qué opinión te merece el caso Vicentín? Vamos a tratarlo de dos temas. Primero desde el lado jurídico, si te parece, y después de la filosofía liberal. Es que es un solo tema. La filosofía liberal y el costado jurídico es el mismo. Porque la filosofía liberal está puesta en la Constitución. Y acá vamos de vuelta. El principio de reserva, que es todo lo que no está prohibido está permitido, está instituido para el ciudadano, no para el Estado. El Estado solo puede hacer lo que la Constitución manda que haga. Y cuando uno se pone a ver qué es lo que manda la Constitución que haga en materia de empresas, la Constitución argentina en ningún momento le da autorización al Estado para ser empresario. El problema no solo es Vicentín, el problema es Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, YPF, las acciones que tiene el Estado en todas las empresas que se hizo a través de la privatización, de la estatización del sistema de jubilación. Todo eso es inconstitucional. Y Alberti en el sistema económico y rentístico lo explica muy bien. Alberti lo que dice es: si el Estado somos todos y todos somos empresarios, nadie es empresario. Y lo que dice Alberti también es: un comerciante que tiene el fusil en la mano, el poder de la ley y el poder de todo el Tesoro Nacional, es imposible, con él no hay diálogo posible, dice, porque tiene un peso tal y una espalda tal que nadie puede competir contra el Estado. Y es lo que le pasa a la TAM. La TAM en 4 años perdió 400 millones de dólares y dijo: chau, yo me voy de acá porque no es negocio. En ese mismo periodo, Aerolíneas Argentinas perdió 5.000 millones de dólares. Pero Aerolíneas sigue estando. Sí, y es bancada por todos nosotros. Y es bancada por todos nosotros. Los fondos de Aerolíneas como empresa son ilimitados. Y ahí es un problema. Entonces cuando la empresa testigo, como dice Willy Cohen, termina ganando siempre. Exacto. ¿Y vos crees que esto de Vicentín, por esta maniobra de Vicentín por parte del gobierno, es solamente la punta del iceberg para ir por más empresas? ¿O crees que solamente buscan la empresa por un motivo en particular? Por ejemplo, la caja. O la soberanía alimentaria, como ellos dicen. La soberanía también, o sea, vamos, esos conceptos de soberanía hay una sola. La soberanía es la libertad. Soberanía y libertad es lo mismo. El pueblo es soberano y libremente elige administradores. ¿Tá? Antiguamente la soberanía radicaba en el rey. Dios le daba la soberanía al rey y el rey era soberano que decidía por el pueblo. En un Estado de Derecho eso se invierte y ¿cómo se llama? Pongámosle, Dios le da la soberanía al pueblo y el pueblo elige sus representantes y su gobierno. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de soberanía monetaria, soberanía energética, o sea, empezamos a dividir la soberanía para que la soberanía la tenga el Estado. En realidad lo que hace el gobierno es manotearnos la soberanía del pueblo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, sí, si sí, la perfecto. soberanía alimentaria consiste en que el gobierno o el Estado tenga empresas alimentarias, la soberanía alimentaria en que consiste es que el pueblo no puede tener empresas alimentarias.
o tiene que concurrir, competir con el Estado, y el Estado nunca va a perder. Entonces, la conclusión es que poco a poco el Estado se va a ir comiendo al resto de las empresas. Entonces, eso es la soberanía alimentaria. Si la soberanía alimentaria está en manos del Estado, quiere decir que el pueblo no tiene libertad para alimentarse, que es el Estado el que va a decidir cómo se alimenta el pueblo. Lo más parecido a una monarquía. Volvemos a lo mismo. Conceptualmente, la Argentina se maneja como monarquía y nadie lo termina de entender. Nosotros lo que hacemos es elegir un rey cada 4 años. Y el rey puede hacer lo que quiere porque es política. Todo se soluciona diciendo que es una cuestión política, es una cuestión estratégica y no tiene mayor gollete la decisión. Cuando uno la analiza profundamente, no ya desde el liberalismo, sino desde un Estado federal, republicano y representativo, que eso es algo común a todos los estados. Me quedó una duda cuando hablábamos de la vulneración del derecho, del Estado de Derecho, y esta reflexión que hacíamos a lo último de elegir un rey cada 4 años. ¿Desde cuándo pensás que esto se viene dando en Argentina? Desde 1810. ¿Desde la conformación del Estado? Desde la conformación del Estado. Argentina no para de elegir reyes. Y esto, por ahí, el libro más interesante que yo veo de Alberdi es Peregrinación de Luz de Día. Y él ahí lo explica muy claramente, que esto es un problema de idiosincrasia argentina o latinoamericana. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos la independencia a través de la espada, a través de San Martín, a través de Bolívar, a través de Artigas, a través de O'Higgins. Estamos hablando de toda Latinoamérica. Sí. Entonces, esa independencia es la libertad externa, de un país que no depende de otro. Y nosotros pensamos que la libertad interna la podemos conseguir a través de la espada. Y no nos damos cuenta que la libertad interna en realidad es práctica, educación y costumbre. Entonces nosotros siempre elegimos libertadores. Desde 1810 hasta acá, lo que estamos haciendo es elegir libertadores, gente que nos va a liberar del anterior. Y él dice, o sea, él escribe esto en 1870, creo, un poco antes de su muerte. Y dice, de 1810 hasta acá, lo único que hicimos es matarnos en una guerra fratricida para sacar un libertador y poner a otro. Y por 70 años más vamos a hacer lo mismo, en tanto y en cuanto no aprendamos a qué es la libertad interna, qué es un pueblo libre. Y cuando vos te pones a ver, hasta 1883, lo que hicimos fue lo mismo. Cuando elegíamos un presidente que no nos gustaba, venía enseguida, la gente apoyaba golpes de Estado para sacarlo, para liberarnos de ese presidente. Ese mecanismo actualmente se da a través de elecciones. Cuando uno analiza cómo votó la gente vota a Menem para sacar a Alfonsín, a De la Rúa para sacar a Menem, a Kirchner para terminar con el del arruismo, y termina votando a Macri para terminar con el kirchnerismo. Y termina votando a Alberto porque el Macri no funcionó. O sea, nunca nadie votó a favor de una propuesta, siempre votó en contra. Mayoritariamente el pueblo se mueve así. Y sí, el famoso voto castigo, como lo llaman los medios. El voto castigo no es ni más ni menos que buscar un libertador. Este no me sirve, voy a buscar el otro. Sí, así se pasan las figuras presidenciales, digamos, a través del tiempo, sin encontrar una idea clara. No, es que no votamos para el país. no votamos ideas. En las campañas no se discuten ideas, se discuten sentimientos, se discuten pasiones. Se cree que la política y la cancha es lo mismo. Macri, puto, oligarca, guacho, Alberto Fernández, comunista. Y la discusión es esa. Sí, es totalmente personalista incluso. Claro. De hecho, si vos te pones a ver, tuvimos alfonsinismo, menemismo, kirchnerismo, macrismo, y ahora estamos discutiendo si el albertismo se puede conformar. Lo peor que podemos hacer es seguir conformando personalismos.
exacto. Y en base a todo esto, ¿cuál crees que es el camino o el rumbo que debería tomar Argentina para convertirse en un país normal, entre comillas, digamos? Desde una reforma constitucional hasta un cambio radical, cultural, educativo. Yo ¿Qué, creo qué te que parece en orden de prioridades lo que hace falta? la pelea es fundamentalmente cultural. Es que la sociedad entienda de qué va el sistema, cómo funciona el sistema y el porqué del sistema. Que la sociedad no le dé lo mismo que la decisión la tome Perotti o la tome Alberto Fernández. Que el pueblo de Santa Fe, Exacto, por ejemplo, entienda que Perotti está no para chuparle las medias a Alberto Fernández, sino para defender al pueblo de Santa Fe de las arbitrariedades de Fernández. Y esto hago nombre propio para poner un ejemplo. sí, 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 Este, eh, para poner meramente un ejemplo, puede ser Bonfatti, Wiener o quien sea. Entonces, eh, la gente tiene que entender que cuando elige intendente y tiene que controlar al intendente, tiene que controlar al gobernador y tiene que controlar al presidente. Que la gente tiene que entender que para vivir en libertad no es una carga vivir en libertad. Vivir en libertad consiste en estar atentamente y siempre vigilando que esas libertades no se mancillen. Porque pocas veces la libertad se pierde toda de un saque. Empiezan a escamotearte, a reglamentar, a hacer, ¿entendés? Y cuando querés ver, el Estado decide quién es propietario de una empresa porque sí. ¿Y por qué? Porque puede, porque la gente entiende que puede. Que, sí, sí, se van quitando, se van sí, restringiendo libertades individuales de a claro, poco sí, que casi no te das cuenta. claro. Entonces, y después viene la otra cuestión que es una empresa poderosa, a mí no me va a pasar. Cuando Machinea en el gobierno de la Rúa hizo la tablita del impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias era aplicado en los sueldos de los gerentes y los grandes empresarios. Pasaron 20 años y hoy un docente paga impuesto a las ganancias. Y un cartonero no paga impuesto a las ganancias solo porque está en negro. Porque si estuviera en blanco, su ganancia le daría para pagar el impuesto a las ganancias. ¿Entendés? Exacto. Sí, Entonces, sí, una locura. es una locura y la gente tiene que entender que hoy es Vicentín con la excusa de la soberanía alimentaria, mañana es tu casa con la excusa de la soberanía habitacional o qué sé yo. Sí, incluso en Twitter esta última semana con las repercusiones de la marcha del domingo, se hizo muy pública una foto de un Dura que salió a manifestarse, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Y un El Citroën. Dura que salió a manifestarse y los kirchneristas se reían del auto y pensaban que nunca les iba a tocar. Y bueno, acá estamos. Sí, o sea, sí te puede tocar. Y si le toca al poderoso, con más razón te puede tocar a vos. Sí, sí, Porque sí. Vicentín tiene espalda para pagar abogados, prensa, campañas y qué sé yo. Vos no. Es así de sencillo. Exacto. ¿Y cómo ves esta pelea, si se quiere, de acá al futuro? En cuanto a lo político y a lo liberal, si se quiere. Yo veo esto, no estoy hablando con un amigo, y lo veo bastante parecido al preconstitucionalismo, por un lado, más adelante al premenemismo. O sea, vos por ahí sos chico. Antes de Menem puede privatizar por el consenso de la sociedad en que las empresas estatales no funcionaban. Que para pedir un teléfono había que estar 2 años, que Segua, que era la empresa estatal que nos daba luz, te cortaba la luz los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde y tenía que tener un generador.
Me parece que que la irrupción de ciertos referentes liberales en la televisión, en las redes sociales o qué sé yo, la gente está viendo, y también lo deja demostrado la cuarentena, que el Estado no es efectivo para gestionar todo. Entonces me parece que la gente está viendo y está girando naturalmente hacia pedir un Estado más chico y mayor libertad. Me parece que viene por ahí, que la batalla cultural está dando sus frutos. No hay que dormirse. Hay que seguir con la batalla cultural, hay que seguir pregonando la libertad, hay que seguir explicándola, hay que deselitizarla, no hay que hacer algo de élite, hay que ir al llano, hay que ir a explicárselo también al obrero, hay que explicárselo al almacenero, hay que explicárselo a todo el mundo. ¿Entendés? Y me parece que eso está calando en la sociedad. Ahora, también es verdad que hay cosas que todavía, porque nosotros en el liberalismo, desde mi punto de vista, tenemos demasiados economistas y pocos filósofos, pocos abogados. Lo único que hablamos es del PBI per cápita, el déficit fiscal, la base monetaria, M1, M2. Me parece que hay que hacer una revisión más integral del liberalismo. La transparencia es una bandera liberal, las garantías penales es una bandera liberal, los derechos de la libertad, el derecho de propiedad, también hay que empezar a abordar esos temas. Y va a llevar tiempo. En lo electoral va a llevar tiempo. Lo que tiene que haber es una conducta, de tener una fuerza, de tratar de lograr de meter todos 3 legisladores y que vaya creciendo de a poquito. Echeverría escribió un libro que se llama Los ideales y la tiranía, los ideales de Mayo y la tiranía. Entonces él se puede analizar cómo de una revolución liberal en 1810 terminamos en Rosas, que era peor que el virrey. Sí. Entonces él dice, justamente porque fue una revolución instantánea. La revolución instantánea generalmente es de pocos, es una revolución de cúpulas. Las revoluciones que valen son las revoluciones que se dan lentamente y que van cambiando la cabeza de la sociedad. Por ello, esos Echeverría, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Sarmiento, Mitre, Cortines, Marco Avellaneda, ellos en 1837 crean la Asociación de Mayo para empezar a hacer la revolución de a poco. Ver en qué estado estaba la sociedad, ver qué necesitaba la sociedad y ver cómo hacer que la sociedad aprenda a vivir en libertad. Escriben el dogma socialista, que es la idea madre, y empiezan a batallar en la cultura. Esto hace que desde 1837 a 1853 recién tienen la primera victoria, que es la Constitución después de Urquiza, de la batalla de Caseros. Su batalla cultural hizo que Urquiza deje de apoyar a Rosas y se le dé vuelta. Y entonces él es el pie, digamos, en las armas para llevar a cabo su idea. Y recién en 1880, con Roca, se consolida el sistema. Entonces hablamos de 1837 a 1880. Mirá lo que llevó a consolidar el sistema. Sí, la gestación de ideas, digamos. La gestación de ideas y que esas ideas sean aceptadas por toda la sociedad y que sean tomadas como naturales. Obviamente ellos lo hacían a través de panfletos, diarios y demás. Yo creo que hoy por hoy se puede hacer esto mucho más rápido porque la comunicación es bastante más fluida que en aquella época. Pero me parece que tiene que ir por ahí. Sí, incluso las redes sociales como medio para transmitir esta idea y como vos decías, por ahí los referentes liberales como han captado cierto público a través de ellas, digamos. Así es. ¿Y cómo? Sí, decime. No, creo que la base del liberalismo está fundamentalmente, yo lo que veo es en la juventud. Pibes como vos y muchos otros, que por ahí difieren un poco en las concepciones liberales, hay más liberales tirando a conservadores. Sí, un mínimo. Están los progres, hay varios subgrupos que yo los veo, yo charlo con todos ellos, a mí me parece muy interesante el fenómeno de la juventud. Pero bueno,
me parece que se ha hecho una masa sobre todo en los jóvenes. Que los jóvenes, Exacto. por ahí, vos estás criados en un estado presente y llegás a los 20 años y decís, pero el Estado no me dio nada. Sí, el único que fue al revés, digamos. Sí, sí. Entonces a ustedes les Yo hace clic en contribuí la ahí. cabeza de que algo anda mal y la rebeldía de hoy no es la rebeldía de los años 70, es absolutamente contraria. Sí, 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 sí. El antisistema es el liberalismo, Claro. como dicen Hoy bien. ser conservador es ser progresista. Ser políticamente Exacto, sí, correcto es sí, ser sí. progresista. Mantener el status quo Sí, con el conservadurismo es apoyar el Estado progresista de hoy en día. sí, sí. Que dicho de paso, Eh, no nos ha hecho progresar demasiado. ¿Y cómo es vos estás en Unidos, ¿cierto? Yo No, no estoy me en equivoco. Unidos. Sí, sí. ¿Cómo viene el armado del partido que ahí preguntó un El oyente? armado viene bien. Yo tengo la idea de confluir, converger de cara al 2021 en una alianza. O sea, donde uno tiene varios espacios. Nosotros estamos creando Unidos. Del otro lado está José Luis Esper con la UCD, del otro lado está Roberto Kachanowski con el Partido Demócrata, del otro lado están los chicos del Partido Libertario en una alianza con Recrear, con López Murphy. Este, yo creo que todo eso tiene que conformar lo que antiguamente se llamó la Alianza del Centro, donde cada uno sin perder su identidad, porque cada uno tiene una identidad definida, como te decía, algunos más conservadores, otros más liberal progres, otros más amplios, converger en una alianza donde se decidan los candidatos en las PASO y después se conforme la lista de diputados por un sistema proporcional, un sistema DONT. Y yo Sí, valoro a sí, cada sí. uno de esos actores porque cada uno tiene un público diferente. Roberto Kacharovsky es un amigazo, tiene pocas pulgas, qué sé yo, y él le llega más al público adulto. Milei por ahí le llega más al público joven. Echevarne le llega a cierta clase social más elevada, Lázari le llega más al pueblo, porque es más popular en su forma de ser. Cada uno tiene su idiosincrasia, su formación y qué sé yo. Entonces, me parece que no hay incompatibilidad en todo eso. Y nadie tiene por qué perder su identidad cuando esto se puede solucionar con una alianza que conserve el espíritu de cada partido. Sí, me parece que lo importante, si se quiere, es identificar el enemigo y luchar en contra de ese enemigo en común. Ya que todos tenemos el mismo, si bien tenemos distintas formas de pensar el liberalismo, me parece que hay un solo camino que nos conduce a ello y todos estamos de Tenemos, acuerdo. tenemos que tener la sapiencia y la habilidad de la generación del 37. La generación del 37 estaba conformada, lo que era la Asociación de Mayo, por Sarmiento, Mitre, Alberdi, Juan María Gutiérrez, te digo, Cortines, Marco Avellaneda. Adentro del seno ese había varias diferencias. Estaba Estrada, que quería un Estado confesional, Echeverría, que quería un Estado laico, Alberdi, que quería un Estado laico, eh, Mitre y Sarmiento, que querían un Estado unitario, Alberdi y Marco Avellaneda querían un Estado federal. Entonces, sin embargo, no disolvieron ese núcleo. Lo que hicieron fue, bueno, muchachos, ¿cuáles son las tres ideas fundantes nuestras? Y ahí es cuando escriben, sobre todo Echeverría escribe el dogma socialista, y después ellos lo toman como dogma, que es el núcleo central de las ideas. Las ideas que no estaban de acuerdo no se difundieron. Cuando uno lee el dogma socialista, no toca el tema del federalismo o de los unitarios. Cuando uno lee el dogma socialista, por ahí toca, que dicho sea paso, de socialista no tiene nada. Cuando uno lee, para mí es el libro fundante del liberalismo argentino y tiene muy mala prensa por el título. Ellos discuten y abarcan el tema de la religión y la confesionalidad del Estado. Y ahí es donde llegan a no un Estado confesional ni un Estado laico, sino que el Estado sostiene el culto católico, que es un intermedio. Sí, sí.
Ellos no dejan de reconocer que la sociedad argentina en ese momento, el 95% era católica, así que bueno, tenemos que sostener la iglesia, pero es una fórmula muy light de un Estado confesional. Pero eso tiene que ver con la historia más que nada, con la idiosincrasia de aquel entonces. Entonces hay que tener esa visión de reducir y dejar de lado los temas que nos dividen y ver qué temas unen a la gente. Sí, plasmar los puntos en común. Claro, por ejemplo, y trabajar en base a ellos. O sea, Echevarne es una persona que está en contra del aborto. A mí me parece que el aborto habría que despenalizarlo por lo menos. Pero esos temas, yo trabajo con Echevarne porque esos temas no nos pueden dividir. Porque lo que hay es mucho más lo que me une que lo que me divide. Entonces nosotros decidimos dejar el aborto de lado. Sí, incluso es un tema de prioridades también. También es un tema de prioridades. Sí, sí. Bueno, Pablo, te queríamos agradecer por esta entrevista. ¿Querés dejar tus redes sociales para que la gente te siga en Twitter? Mi Twitter es alberdianoarg, creo que lo conoce todo el mundo. Por la duda, si hay algún colgado que no te conoce. En Instagram creo que es el mismo, pero Instagram lo uso básicamente para hacer, cuando me llaman, lo hice porque me estaban diciendo, che, ¿querés hacer un vivo? Y a mí me llaman y yo estoy. O sea, me gusta mucho apoyar y hablar con todo el mundo, incluso, y tengo una especial devoción por los jóvenes que trabajan en la difusión de ideas. Así que acá estamos para lo que quieran y para quien quiera, digamos. Más ahora que estamos encerrados y mirando el techo. Exacto. Estamos en prisión preventiva. Sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Y bueno, nada, desde apertura queríamos agradecerte por esta entrevista, por este diálogo. Está bien. Y para lo que, gracias a ustedes por la entrevista. Y ya saben, para lo que quieren, yo estoy. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, chao y saludos a todos los que más o menos vi que ahí estaban ahí dando vueltas. Nos vemos. Hasta luego. Chao.